Buenos días. Inicio agradeciendo la invitación para ser parte del grupo de tutores del curso de Control Difuso de Convencionalidad y especialmente al equipo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que han hecho posible espacios de discusión e intercambios de experiencias como el presente. Hoy damos inicio al módulo número 10, a cargo de quien les habla, Catherine Romero, abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, con una maestría en protección de los derechos humanos de la Universidad Alcalá de Henares, España. Durante 8 años, conformé al equipo de abogadas de la organización no gubernamental Women's Link Worldwide. Allí tuve la oportunidad de investigar y liderar litigios en la región americana y africana en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Uganda, Tanzania, para la promoción y defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en las áreas de la salud y la justicia. En ese sentido, mi experiencia me ha permitido conocer, comparar y aplicar en el quehacer litigioso los estándares en materia de adolescentes y niños desde un enfoque de género, entendido este enfoque como una categoría de análisis que permite indagar por los impactos diferenciados de las leyes y políticas basadas en las asignaciones de relaciones de poder existentes en la sociedad. Como mencionamos, el día de hoy damos inicio al módulo número 10 sobre control difuso y grupos en situación de vulnerabilidad en materia de derechos de los adolescentes. Para ello, iniciaré con una presentación de los objetivos generales y específicos del presente módulo contenidos en la guía que en el día de hoy ustedes tienen en sus despachos. Adicionalmente, en segundo lugar, presentaré algunas pinceladas del control difuso de convencionalidad, con el objetivo de resaltar la orden de la sentencia de fondo del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2004, como la primera sentencia donde se ordena a un país americano la creación de una política pública en concordancia con los estándares internacionales para la protección de menores y adolescentes infractores de la ley. Tercero, haré una presentación histórica de los textos normativos que contemplan los derechos de los niños y adolescentes, para pasar después a una presentación y corta de cada uno de los contenidos del curso, y así dar inicio a la sesión de esta semana contenida desde el 3 de febrero al 7 de febrero. Así que será un gusto estar con ustedes en esta semana de la presentación del módulo 10. Quiero iniciar resaltando que el objetivo general del presente módulo es lograr que los participantes, ustedes, puedan conocer las fuentes y conocer el alcance de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de política criminal, castigo corporal y violencia sexual en las instituciones educativas. Con el fin, digamos, en materia de objetivos específicos, con el fin de que ustedes puedan discutir y aplicar de manera transversal los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que sustentan la especial protección de los derechos de las adolescentes en el Sistema Nacional Mexicano. Segundo, que ustedes puedan comparar los estándares que vamos a revisar a lo largo del curso en estas tres materias específicas: política criminal, castigo corporal y violencia sexual en instituciones educativas, con relación a los principios, políticas y leyes contenidas a nivel nacional. Identificar. Y tercero, que ustedes puedan identificar los asuntos que en materia de adolescentes requieren armonización con el derecho interno respecto a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Para ello, dividiremos el presente módulo en 4 capítulos, a saber: principios generales y conceptos, una continuación del módulo previo, política criminal y adolescentes, castigo corporal, violencia sexual en instituciones educativas. Así será que estaremos esta semana en el presente curso. Ahora bien, dando lugar a una pincelada de los contenidos del control de convencionalidad. Para iniciar, quiero resaltar que la vigencia plena del derecho convencional
da lugar a la obligación de ejercer control de convencionalidad y más precisamente que entender, y abro comillas, el control difuso de convencionalidad convierte al juez nacional en juez interamericano, en un primer auténtico y guardián de la Convención Americana, de sus protocolos adicionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta dicha normatividad. Son ustedes, los jueces y órganos nacionales, quienes tienen la importante misión de salvaguardar no solo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido en instrumentos internacionales y cuyo compromiso internacional asumió. Cierro comillas. Esto lo expresó de manera concreta el juez Eduardo Ferrer MacGregor en el voto razonado de la sentencia Cabrera García y Montiel Floreros contra México del 26 de noviembre del 2010 en el párrafo 24. Como ustedes tienen conocimiento y seguro lo han visto a lo largo de este curso, la primera presentación integral y explícita del control de convencionalidad fue hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo proferida en el caso Almonacid Arellano contra Chile, al resolver un caso relacionado con la impunidad sobrevenida con la aplicación de la ley de amnistía promulgada por el dictador Augusto Pinochet en Chile. La Corte presentó de la siguiente manera el contenido del control de la convencionalidad. Abro comillas, párrafo 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidas a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las leyes contrarios a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que él mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Desde esta noción, cierro comillas, desde esta noción integral pueden ser identificados los siguientes tres elementos constitutivos de este control que han sido mantenidos y precisados en la jurisprudencia constante. Primero, los jueces y tribunales internos de los distintos estados están sometidos al ordenamiento local, lo que además de ser obvio, implica que ellos ejercen en las órbitas de sus competencias el control de legalidad y el control de constitucionalidad. Segundo elemento, esos mismos jueces y tribunales, por el hecho de la ratificación de la Convención Americana y de sus tratados concurrentes, se encuentran también obligados a cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en ellos, lo que implica que junto a los controles de legalidad, constitucionalidad, deben también ejercer el control de convencionalidad. Y tercer elemento de dicho control, el control de convencionalidad tiene como referente normativo y se ejerce no solo respecto de las normas contenidas en la Convención y sus tratados concurrentes, sino que también involucra las reglas contenidas en las interpretaciones que de la Convención y sus tratados hace la Corte Interamericana como intérprete última de estos tratados internacionales. Estos tres elementos han sido reiterados en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ahora bien, teniendo este marco general, quisiéramos un corte de análisis concreto
a las órdenes de la sentencia de fondo del caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay de 2004. Pues toda vez que en esta sentencia la Corte, en el punto resolutivo número 11, ejerce por primera vez un control de convencionalidad de las políticas públicas en materia de adolescentes infractores para un Estado americano. Este hecho es muy importante para los efectos del control, pues la Corte, además de ordenar la modificación de enunciados normativos en materia de política criminal para menores infractores, amplió su control de convencionalidad hacia el contenido de las políticas públicas, con el fin de ajustarlos a los principios y derechos de la Convención Americana. La orden número 11 de la parte resolutiva dice así, abro comillas: el Estado debe realizar o en consulta con la sociedad civil en el plazo de 6 meses un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de declaración que contenga la elaboración de una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de niños en conflictos con la ley que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales del Paraguay. Dicha política debe, inciso B, contemplar, entre otros aspectos, estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los niños privados de libertad se encuentren separados de los adultos, para que los niños procesados estén separados de los condenados, así como para la creación de programas de educación médicos y psicológicos integrales para todos los niños privados de libertad, cierro comillas. En la decisión del caso en mención, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Paraguay por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, en relación con los artículos 1.1 y artículo 19 de la Convención Americana que establece los derechos del niño. Adicionalmente, la Corte declaró la violación de los derechos a garantías judiciales y protección judicial en relación con los artículos 1.1 y 1.1, 2 y 19 de la misma convención. Para hacer una presentación de la tesis general del caso, los invito a leer el párrafo 170 de la misma sentencia, mediante la cual la Corte expone de manera general la tesis del caso. Abro comillas. La Corte puede concluir que en ningún momento existieron en el instituto las condiciones para que los internos privados de la libertad pudieran desarrollar su vida de manera digna, sino más bien a estos se los hizo vivir permanentemente en condiciones inhumanas y degradantes, exponiéndoles a un clima de violencia, inseguridad, abusos, corrupción, desconfianza y promiscuidad, donde se imponía la ley del más fuerte con todas sus consecuencias. Cierro comillas. Una vez más, los invito a leer con detenimiento los hechos ocurridos en el caso del Instituto para la Reeducación contra Paraguay relativa a menores infractores, entendida o en el marco de la primera sentencia de fondo que ordena a un Estado a reformar una política pública en materia de los derechos y principios de la Convención para protección de los derechos de los niños y jóvenes y adolescentes. Ahora bien, damos inicio a un recuento normativo histórico de la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Es importante anotar que históricamente los niñas y adolescentes han sido reconocidos como sujetos de especial protección. El primer intento jurídico internacional que contempló la protección de la infancia se plasmó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25.2 estableció que la maternidad y la infancia tienen derecho a un cuidado y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.
En el mismo año, a nivel regional, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre señaló en sus artículos 7 y 30 que todo niño tiene derecho a protección, cuidados y ayudas especiales, y que toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando estos lo necesiten. En este mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 19 establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. Posteriormente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se prohíbe la pena de muerte para menores de 18 años y se consagra que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Sin embargo, y para efectos de este curso, no es hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se usa por primera vez en un tratado internacional la palabra adolescente, previendo que se deben adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Bueno, esto como parte de inicio. Ahora bien, quiero dar unas pinceladas generales sobre los contenidos de los tres módulos siguientes, de los tres acápites siguientes que vamos a ver: política criminal, castigo corporal y violencia sexual en las instituciones. Con relación a la temática de política criminal y adolescentes, quiero anotar que el sistema de responsabilidad penal juvenil tiene que ver estrictamente con las formas de organización de la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por adolescentes y jóvenes. De tal forma que la justicia juvenil es el reflejo no solo de las normas de un Estado, sino también de los órganos que tienen el poder de ejecutarlas y los procedimientos mediante los cuales se logra su efectividad, creando así un estatus jurídico especial para los adolescentes en cada país. El marco jurídico relevante en este aspecto de política criminal no se limita al artículo 19 de la Convención Americana, sino que acá cobra especial importancia el corpus iuris de los derechos de los niñas, niños y adolescentes, pues este señala las directrices en materia de justicia juvenil, de tal forma que en este capítulo o en esta sección los invito a revisar y a leer con detenimiento, para todos aquellos interesados, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidos comúnmente como las reglas de Beijing. Asimismo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas como las reglas de Tokio. Las reglas para la protección de menores privados de la libertad, reglas de La Habana, y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, las directrices del RIAD. Ahora bien, pasando a la segunda sección sobre castigo corporal sobre niños y adolescentes, es de materia relevante asumirlo, en tanto que es un tema completamente invisibilizado en la región. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia, señala que para el 2009 solo 24 estados en el mundo prohibían legalmente el castigo corporal, incluso en el hogar. Entre ellos, como estados partes de la convención, lo tenían completamente prohibido: Venezuela, Uruguay y Costa Rica. Como veremos una y otra vez en este módulo, el artículo 19 de la Convención es el artículo fundamental base que impone al Estado la obligación de adoptar medidas de protección, dentro de las cuales se encuentran aquellas que garanticen la no discriminación y por lo tanto lograr la materialización de la prohibición contra la tortura. Y por último, se observan los estándares internacionales exigibles cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. En este módulo quisiera invitarlos a leer la observación general número 8 del Comité de Derechos del Niño, en la cual se definió como castigo
todo aquel que se utilice, todo aquel como cuando se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Ahora bien, pasando a la última sección sobre materia de violencia sexual, quiero anotar que la violencia sexual comprende una serie de actos que atentan contra la integridad y libertad sexual de las personas, incluyendo las relaciones sexuales bajo coacción, las violaciones por parte de extraños, el acoso y el chantaje sexual, incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares. Esta, esta definición se matiza cuando hablamos de actos de violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes, ya que deben tenerse en cuenta diversos elementos tales como la vulnerabilidad del menor, el género, así como las relaciones de poder y confianza que se establecen entre niños y adolescentes, entre adultos en este tipo de instituciones educativas. La Organización Mundial de la Salud estimó que en el año 2002 150 millones de niñas y 78 millones de niños y jóvenes en el mundo habían experimentado una relación sexual coaccionada u otro tipo de violencia sexual que implicó un contacto sexual abusivo, y que una tercera parte de los adolescentes en el mundo había iniciado su vida sexual de manera forzada. Aunque la mayoría de víctimas de violencia sexual son atacadas por un miembro cercano al entorno familiar, cientos de miles de niños y adolescentes en todo el mundo sufren estos abusos sexuales en sus escuelas, según reveló el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud realizado por la Organización Mundial de la Salud. Así también lo reconoció el experto independiente para el Estudio de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, cuando su estudio del año 2006 manifestó que en los centros educativos también tiene lugar la violencia sexual y la violencia por motivos de género. En gran parte, esta violencia la ejercen los profesores y estudiantes varones contra las niñas y mujeres adolescentes. Ahora bien, dando estas pinceladas generales en materia de objetivos, contenidos del control difuso de convencionalidad y la importancia de la sentencia emitida en el 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, pasando además sobre algunas indicaciones o breves presentaciones de cada una de las secciones que vamos a ver, cierro esta cápsula introductoria para invitarlos a disfrutar esta semana de conocimiento entre ustedes y yo para conocer los estándares internacionales del Sistema Regional de Derechos Humanos en materia de protección y defensa de los derechos de los adolescentes. Será un gusto estar con ustedes y me pongo a disposición para consultas, preguntas y todo tipo de discusión que podamos tener durante la semana. Saludos cordiales desde Colombia, Catherine Romero.